Hay recuerdos que, no importa cuánto tiempo pase, siguen iguales, intactos, crudos. Yo tenía 8 años, pero si cierro los ojos ahora, todavía puedo sentir el olor del asiento de cuero del coche, el polvo entrando por la ventana entreabierta y la voz de mi madre pidiéndome que cantara con ella para espantar el aburrimiento del camino. Volvíamos de Arizona, después de visitar a una tía lejana. Mi padre conducía. Mi madre iba en el asiento del pasajero con los pies descalzos apoyados en el tablero y yo iba atrás, con mi cuaderno de dibujos y un paquete de galletas. La carretera era larga, recta, sin casi nada a los lados. Era como si estuviéramos cruzando un desierto sin fin. Y por un tiempo, todo fue tranquilo, hasta que el tanque avisó que era hora de cargar gasolina. Mi padre salió de la interestatal y tomó una de esas carreteras secundarias que parecen haberse quedado en el tiempo. Después de varios minutos, llegamos a una gasolinera pequeña, con una sola bomba funcionando y una tienda que vendía de todo, desde maíz enlatado hasta fósforos con la bandera de Estados Unidos estampada. Era un lugar extraño, pero nada fuera de lo común. Los viajes por carretera son así. Mientras mi padre cargaba combustible, mi madre entró a la tienda a comprar refresco y chicles para mí. Yo me quedé en el coche, y fue ahí que noté el otro vehículo, una furgoneta blanca, de esas sin ventanas laterales, con una antena grande en el techo y el parachoques torcido. Se detuvo a unos metros de nosotros, sin acercarse a la bomba. Solo se detuvo. Recuerdo haber mirado hacia adelante y ver a mi padre fruncir el ceño. Luego, terminó de cargar rápido y entró al coche sin decir nada. Mi madre volvió, me dio el refresco y seguimos viaje. Solo más tarde me di cuenta de que mi padre no dejaba de mirar por el retrovisor. «¿Esa furgoneta todavía está atrás?», preguntó mi madre al cabo de un rato. «Desde la gasolinera», respondió él. Seco. Sin mirarla, me acomodé en el asiento, miré hacia atrás y ahí estaba. La misma furgoneta blanca, 2 faros amarillos, siempre a la misma distancia. Ni demasiado cerca, ni lo bastante lejos como para parecer coincidencia. Mi padre probó. Aceleró. La furgoneta aceleró. Reducimos la velocidad en una curva y ellos también. Recuerdo la voz baja de mi madre, como si yo no fuera a entender. «Tenemos que salir del camino, a ver si siguen derecho». Mi padre asintió. Dobló en la próxima bifurcación de tierra. Era uno de esos caminos que cruzan campos y granjas. Nadie los usa. Nadie debería estar allí. Pero la furgoneta también entró. A partir de ahí, el silencio dentro del coche se volvió otra cosa. Era como si todo el aire se hubiera ido. Mi padre apretaba el volante con fuerza. Mi madre se giró hacia mí y me dijo, con la sonrisa más falsa del mundo: «Todo está bien, amor. Solo vamos a dar una vuelta diferente». Pero yo ya sabía que no estaba bien, porque la furgoneta se acercó aún más. Y ahora se veía una silueta en el asiento del conductor. Una figura oscura, inmóvil. Mi padre hizo una curva cerrada. Tomó una carretera paralela. No era el camino correcto, y él lo sabía. Pero la idea era despistar. No funcionó. La furgoneta volvió a aparecer. Siempre detrás, siempre callada. La carretera empezó a estrecharse. Solo polvo, pasto y postes de madera con cables sueltos. Recuerdo haber visto un silo a lo lejos. Mi padre pensó en detenerse allí. Tal vez alguien vivía cerca, tal vez había un teléfono, pero la furgoneta se acercó tanto que desistió. Pisó a fondo y entonces la vi. Al lado del camino, una camioneta de patrullaje rural, un oficial del condado. Mi padre frenó de golpe y se detuvo. «Quédense en el coche», le dijo a mi madre. Bajó y fue directo hacia el oficial. La furgoneta no se detuvo.
Pasó de largo, pero despacio, como si quisiera que supiéramos que aún estaba ahí. El conductor giró la cabeza hacia nosotros, pero el vidrio era demasiado oscuro. Y después desapareció en la curva. Mi padre habló con el policía unos minutos. Luego volvió al coche. Silencio. ¿Y? Preguntó mi madre. Dijo que van a mandar a alguien a revisar, pero que ya han recibido reportes de esa furgoneta antes. ¿Cómo que reportes? Preguntó ella con los ojos abiertos. Solo dijo eso, que no es la primera vez. El viaje continuó, más largo, más tenso, y la furgoneta no volvió. Pero durante mucho tiempo, cada vez que veía una furgoneta blanca, mi cuerpo se congelaba. Mis padres evitaron hablar del tema por años. Soy conductor de entregas pesadas y ya recorrí la mitad de este país por dentro, cruzando carreteras que probablemente nunca escuchaste nombrar. Hay ciudades que ni siquiera aparecen en los mapas, pero aparecen en mi memoria cada vez que intento dormir. La mayoría de las noches son iguales: motor rugiendo, café aguado, paradas breves. Pero hay una noche que no se parece a ninguna otra. Pasó en Alabama, entre campos vacíos y bosques con olor a pino mojado. Se suponía que iba a ser solo otro turno, otra entrega más. Pero cuando paré en esa estación, todo cambió. Era una de esas gasolineras en medio de la nada, vieja, con solo 2 surtidores y una tienda que parecía haberse quedado en los años 80. Había solo un coche estacionado, un sedán gris, sucio, con uno de los faros agrietado. Lo noté porque estaba apagado, pero con alguien dentro, inmóvil. Parecía mirarme a través del parabrisas empañado. Fingí que no lo vi. Cargué combustible rápido. Mientras la bomba pitaba, fui a la tienda a comprar una bebida energética y un paquete de nueces. El dependiente era un señor callado, con la barba manchada de nicotina, y la TV detrás de él mostraba un noticiero local sin sonido. Cuando fui a pagar, miró por encima de mi hombro y frunció el ceño. ¿Viste quién estaba en ese coche ahí afuera?, preguntó. Negué con la cabeza. Raro. Ese auto ya estaba ahí cuando yo llegué hoy. Nadie ha bajado todavía. Tragué saliva, tomé mis cosas y salí. Cuando volví a mirar, el coche seguía allí. Motor apagado, luces apagadas. Pero ahora la ventana del conductor estaba baja. Un rostro pálido, sin expresión, me miraba. No pude distinguir si era hombre o mujer. Solo sé que estaba quieto. Y eso me congeló. Subí al camión, encendí el motor y me fui. La radio chispeaba más de lo que tocaba. Encendí la app de GPS solo para asegurarme de la ruta, aunque ya conocía ese tramo. La carretera estaba rodeada de árboles altos, oscuros como humo. Solo faros y silencio. Fue entonces cuando noté las luces detrás de mí. No era normal que alguien saliera de esa estación justo al mismo tiempo y en esa dirección. El sedán gris. Tenía que ser él. Mantenía siempre la misma distancia. Ni se acercaba, ni se alejaba. Solo seguía. Y eso me dio una sensación que no sentía desde la guerra. Porque yo sé cuando alguien solo va en la misma dirección y sé cuando alguien te está siguiendo. Mantuve el pie firme en el acelerador. Hice 2 curvas cerradas para probar. El coche las siguió sin dudar. Intenté racionalizar. Debe ser coincidencia. Pero la carretera tenía bifurcaciones, desvíos, y el coche pasó por donde yo pasé. Exactamente. Entonces decidí parar, no de golpe. Reduje poco a poco y orillé en una zona amplia. Abrí el capó, fingiendo un problema mecánico, esperando que el coche pasara y siguiera su camino. Pero no pasó. Se detuvo también, a unos 100 metros detrás, sin movimiento, sin luces encendidas, solo detenido, como si me estuviera observando. Me quedé ahí parado, con el capó levantado, fingiendo calma.
Las manos me sudaban. La respiración era corta. He estado en situaciones peligrosas, pero nada me hizo temblar tanto como el silencio de ese coche. Cerré el capó con fuerza. Subí a la cabina y arranqué otra vez, sin mirar atrás. Aunque no hacía falta. Sabía que el sedán venía justo detrás. Pasé por un pueblo fantasma, 2 negocios cerrados, una iglesia con un cartel descolorido y una señal que decía: Jesús te ve, aunque nadie más lo haga. Eso me pegó como un puñetazo, y entonces se me ocurrió una idea. Recordaba un punto de descanso para camiones, a 5 o 6 kilómetros. Si lograba llegar ahí, tal vez encontraría a alguien. Luces, movimiento, testigos. Pero al doblar en el acceso, el lugar estaba cerrado, cancelado, abandonado. Ni siquiera había luz en el poste. Solo un galpón viejo, con las ventanas cubiertas por tablas. Y detrás de mí, nada. El sedán había desaparecido, o se había escondido. Me quedé ahí, en medio de la nada, sin valor para bajar, hasta que escuché un crujido, una piedra pisada, cerca del camión, del lado derecho. Salté del asiento, saqué la linterna de la puerta y encendí los faros altos. Nada. Cerré la ventana de golpe, aseguré las puertas y me quedé aferrado al volante. Y entonces, un golpe seco en el costado, 2 segundos de silencio y luego 3 golpes más. Bajé de inmediato, linterna en mano. Rodeé el camión como en combate. Nada, ni huellas, ni sombra, nada. Solo mi camión y el bosque al lado. Volví a la cabina, cerré todo y esperé. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida, hasta que vi, a lo lejos, los faros. El sedán, regresando, despacito. No pasó de largo. Se detuvo, justo frente a mí, y se quedó ahí, inmóvil, como si quisiera bloquear mi salida. Intenté retroceder, escapar, pero el terreno era angosto y resbaladizo. Si erraba, caía por un barranco, así que solo me quedé, hasta que, de la nada, las luces del sedán parpadearon 3 veces, despacito, y luego arrancó. Desapareció por la carretera. No esperé más. Encendí todo y me fui lo más rápido que pude. El GPS se congelaba, la radio solo chasqueaba, y mi pecho latía como en zona de combate. Llegué a una estación grande, ya cerca del límite estatal. Estaba iluminada, llena de camiones. Me sentí vivo otra vez, pero algo raro pasó. Cuando fui al baño, alguien había escrito en la puerta del cubículo: «Saliste del camino, pero ellos siguen en él». No fue coincidencia. Desde esa noche he visto el mismo coche detenido en aparcamientos por donde paso, a veces con otra placa, a veces con otra luz rota, pero la mirada detrás del vidrio siempre es la misma. Tengo 36 años y he vivido toda mi vida en Carolina del Sur. Trabajo como consultora de ventas externas, lo que básicamente significa conducir mucho, parar en pueblitos perdidos y tratar de parecer segura cuando lo único a mi alrededor es una máquina de hielo rota y un perro durmiendo al sol. Siempre estuve tranquila con la carretera. Ya pasé por situaciones extrañas. Ya dormí en estacionamientos de supermercados y una vez un policía golpeó la ventana creyendo que me había desmayado. Pero nada se compara con lo que pasó aquella noche. Todo empezó con un error tonto. No cargar combustible cuando tuve la oportunidad. Sabía que el próximo tramo sería largo, pero confié en el tanque, y el tanque no cooperó. Cuando la aguja tocó la zona roja, el GPS me desvió a un acceso angosto, un poco alejado de la carretera principal. Era un poblado llamado Bartow Ridge. Nunca había oído hablar de él. Parecía abandonado, con letreros, torcidos, casas sin pintar
y un silencio que se pegaba al vidrio. Encontré una gasolinera, solo una. 2 surtidores, tienda cerrada, pero aún aceptaba tarjeta de débito. Me acerqué despacio, con las luces encendidas. No había nadie, ningún auto, solo una luz fría y el sonido del neón chispeando. Bajé, pasé la tarjeta, empecé a llenar el tanque. Fue entonces cuando escuché el motor. Un auto venía despacio por la carretera, con las luces bajas. Se detuvo justo detrás del mío, al lado del otro surtidor. Era una SUV oscura, quizá gris metálico, muy sucia. El motor seguía encendido. Nadie bajó. Seguí fingiendo normalidad, pero mis ojos ya estaban fijos en el estómago del reflejo del vidrio del surtidor. Vi una sombra dentro del auto, un rostro cubierto por una gorra. No se distinguía nada más. El surtidor hizo el clic, señal de tanque lleno. Tomé la manguera rápido, cerré el depósito y subí al auto con el corazón acelerado. Me puse el cinturón, encendí el motor y me fui, sin mirar, sin pensar. Ni siquiera volví a la carretera principal. Entré por una calle lateral, como si conociera el lugar. Solo quería despistar. No quería seguir adelante y descubrir que la SUV venía detrás. Di la vuelta a la manzana, pasé frente a un taller abandonado, una escuela con ventanas clavadas. Y cuando regresé a la vía principal, ahí estaba, detrás de mí, encendida, pegada, con las luces bajas. No parpadeaba, no cambiaba de carril, solo me seguía. Lo primero que pensé fue en llamar a alguien, pero no había señal. El celular mostraba sin servicio, con la misma frialdad con la que muestra la hora del almuerzo. Intenté mantener la calma. Tomé la carretera de vuelta. Si era solo paranoia mía, en algún momento él iba a girar, pero el auto no giraba, no aceleraba, no me pasaba, solo se mantenía atrás, exactamente a la misma distancia. Después de 15 minutos de esa tortura, decidí parar otra vez. Un lugar con luz, gente, testigos. Vi una lonchería cerrada, con una camioneta estacionada enfrente, tal vez un bar. Me detuve allí, bajé del auto y me quedé de pie, como si fuera a entrar. La SUV pasó de largo. Mi cuerpo se relajó por un segundo. Entré al auto. Respiré. Esperé 2 minutos más. Luego encendí el motor y seguí el camino, aliviada, por 5 minutos, hasta 1900 que vi las luces de nuevo. En el retrovisor había dado la vuelta. Estaba jugando conmigo. Desde ahí mi corazón ya no obedecía. Todo mi cuerpo temblaba. Mis manos sudaban sin parar. Activé las luces de emergencia y entré por el primer camino de tierra que vi. Tragué polvo, pasé por baches, pero seguí. Parecía que la SUV no lograría seguir, pero siguió. El camino era estrecho, con árboles a ambos lados. Sentía las ramas golpeando el techo del auto. Vi un cartel viejo indicando un sendero para camiones. Entré. Era tan angosto que apenas cabían 2 vehículos, y fue ahí donde tuve certeza de que no era coincidencia, porque la SUV apagó las luces, pero siguió avanzando. Ya no veía nada por el retrovisor, solo oscuridad, pero el instinto decía que aún estaba allí. El silencio era absoluto. Y en medio del camino había un claro, un espacio un poco más abierto. Detuve el auto ahí, sin saber qué hacer. Si seguía, me perdía. Si volvía, me topaba con él. Fue entonces cuando escuché el golpe, en el lateral del auto, suave, como si alguien hubiera lanzado una piedra con cuidado. Cerré todo. Me agaché en el asiento. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Otro sonido, ahora en el vidrio trasero, lento, después, pasos. Alrededor, afuera, no podía saber cuántos, y entonces una voz, grave, lenta, cercana. ¿Todo bien ahí dentro? No respondí, ni siquiera respiré.
Solo cerré los ojos y recé para despertar. Más silencio. Luego, el sonido del motor de la SUV encendiéndose de nuevo. Faros encendidos. Y se fue. Rápido. Como si hubiera notado que alguien venía. Porque de hecho, otro vehículo apareció a lo lejos, por el mismo camino. Era una camioneta azul, con un hombre y un perro en la parte trasera. Se detuvo, me miró confundido y preguntó si estaba todo bien. Solo pude negar con la cabeza y decir no. Le conté por encima lo que había pasado y él me escoltó hasta el cruce con la carretera principal. Dijo que me acompañaría hasta la próxima estación grande y lo hizo. En el camino la SUV no volvió a aparecer, pero dentro de mí nunca se fue. ¿Y tú? Cuando sales de la estación, ¿revisas los retrovisores o solo enciendes el motor y confías en que nadie te está siguiendo? Si esta historia te hizo mirar hacia atrás aunque estés quieto, deja tu like y suscríbete, porque hay cosas que empiezan en silencio y terminan con eso que nunca quisiste ver.